Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pida, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Hola, bienvenidos. Hoy me acompaña Federico Poli, que es director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME, y Claudio Caprarulo, que es economista de Analítica Consultora. Federico, ¿cuáles son hoy las preocupaciones centrales para el mundo PYME en la Argentina, para sus empresas? Mira, el último relevamiento coyuntural que hicimos en el segundo trimestre en las empresas, pequeñas y medianas empresas industriales, manufactureras, da que las principales preocupaciones son las típicas preocupaciones de un ciclo recesivo. ¿Cuáles son? Primero, el tema de ventas, caída de ventas, y el segundo tema es aumento de costos de materias primas y salarial. Esto se repite en todos los ciclos recesivos, aparece como la principal preocupación, y tiene lógica que esto sea así. Lo que ahora queremos ver también es cómo está incidiendo la carga impositiva, ¿no es cierto? Que en la Argentina, después de los gobiernos de Cristina Kirchner, hubo un cambio estructural respecto al gasto público, a la participación del gasto público en la economía, que pasó de 25 puntos en los 3 niveles de gobierno a más del 40%, y eso significa que el Estado pasó a ser un socio del sector empresario, un socio que se lleva una participación importante. Como mirás, la composición, la presión impositiva, la composición en costos de los productos va desde el 30% de los costos al 50, 60%, que es totalmente anormal a nivel internacional y es una losa sobre la competitividad. ¿Y la cuestión cambiaria cómo opera sobre el sector? Bueno, esta es, te diría, la preocupación también a nivel macro, Claro. es a nivel de la competitividad, porque la apreciación cambiaria que estamos viendo desde la devaluación a la fecha por este mini devaluación, el crawling peg del 2%, yendo muy detrás de la inflación, y ahora están proyectando bajar el crawling peg al 1 y pico, hace que genera un problema de competitividad, porque el atraso cambiario lo que te genera es, como sabés, un impuesto sobre las exportaciones y un subsidio a las importaciones. En este contexto, el gobierno extrañamente baja el impuesto país, digamos, lo cual significa que hace caer el tipo de cambio de importación, es decir, genera mayor subsidio a la importación en condiciones, como digo, donde hay una presión impositiva que está fuera de contexto internacional. Entonces, es una preocupación macroeconómica, ¿no es cierto? Creo que el costado externo es lo que nos preocupa, con los faltantes de dólares que cuando uno hace el número del sector externo, Claudio seguramente lo puede ratificar esto, digamos, este año te faltan en el segundo semestre 10.000 millones, el año que viene 15.000, y esto tiene mucho que ver con el tipo de cambio real. En el discurso político se reivindica mucho el papel de las pymes en la economía argentina. Es probablemente el empresario pyme debe ser una de las figuras mejor consideradas en términos de la opinión pública en la sociedad argentina. Y sin embargo a veces no parecería haber todas las políticas específicas para el sector que fuesen necesarias. ¿Lo ven así ustedes? ¿O el problema de la pyme tiene más que ver con la macroeconomía y no con la falta de políticas específicas? Las dos, Boni.
sin un marco macroeconómico adecuado, es decir, sin rentabilidad, sin precios relativos correctos y sin demanda, digamos, que es el marco macro adecuado, las políticas específicas tienen poca capacidad de influir sobre el devenir de las pymes. Ahora, teniendo un marco macroeconómico adecuado, que hoy no está sobre la mesa, es necesario hacer políticas específicas para las pymes. Esto, te digo, se discute, a lo largo de la historia se discutió mucho. En los 90, digamos, no se consideraba, al final de los 90 se empezó a considerar, después hace 10, 15 años se empezó a decir que la diferencia de pyme grande no era lo relevante, sino la antigüedad de las empresas. Bueno, hoy acaba de salir el mes pasado un artículo bien interesante donde un economista como Dani Rodrik plantea que las políticas industriales tienen que hacerse mirando el tamaño e incentivando las pymes. Las pymes, digamos, no solo tienen un problema de tamaño respecto a las grandes, digo, no es solo un problema de tamaño, hay un problema de que hay fallas de mercado, hay desventajas que por el tamaño las pymes tienen, qué sé yo, por ejemplo, están racionadas en el mercado de crédito. ¿Por qué? Por las garantías, por ejemplo, en el comercio internacional también, por ejemplo, tienen problemas para importar insumos porque no tienen volumen necesario. Bueno, hay un montón de problemas, el tema de capacitación, el tema del management. Entonces, hay que hacer políticas específicas. Ahora, yendo al tamaño de las empresas, en tu experiencia en la Argentina, ¿es más fácil, hoy se requieren menos condiciones para pasar de ser una empresa pyme a una empresa mediana, o es más difícil pasar de una mediana a ser una empresa grande? Mira, yo creo que la Argentina, digamos, debería concentrarse mucho en el segmento de la mediana empresa, que pegue un salto, digamos, de productividad relevante, porque además te digo, me parece que puede haber una gran oportunidad con el RIGI y toda la inversión que puede venir traccionando oil and gas y minería y todo aguas abajo y aguas arriba de eso. Para eso necesitas un montón de proveedores muy competitivos, por lo tanto necesitas capacitar a esas pymes, ayudarlas a mejorar su productividad. Claro, Federico, lo que decís vos es, en algún momento cuando se discutió el RIGI se planteó precisamente contemplar esta situación de las pymes como proveedoras, claro, de aquellas empresas, claro, que sí estaban en condiciones de entrar al programa. ¿Crees que hubo cambios en ese sentido? ¿Crees que se contempló suficientemente bien la situación? Mira, yo me expresé muy a favor del RIGI y de un RIGI, si querés, muy liberal. Sabés que yo soy desarrollista y soy más propenso a que haya una injerencia del Estado para el desarrollo de proveedores y demás. Ahora, tenemos que colocar el RIGI, este régimen de promoción de las grandes inversiones, en el contexto de un país que hace 20 años viene haciendo, 15, 20, viene haciendo disparates. Entonces, para que alguien hunda en la Argentina, no sé, 3.000 millones de dólares para una pastera, le tenés que dar muchos beneficios. Entonces, y te respondo a lo que me preguntabas. Creo que hubieron cambios muy buenos que se hicieron, pero después creo que lo otro tiene que ver con el sector público haciendo políticas industriales, llamando a las grandes empresas que se vengan a instalar, a decirle que ayuden al desarrollo de cadenas de proveedores y de clientes y acompañando con políticas específicas. Es decir, ahí tiene que haber un rol de la Secretaría de Industria, la Secretaría PYME, del área productiva, de hacer políticas para justamente aprovechar plenamente el impacto que puede generar una corriente inversora muy fuerte, que yo creo que el RIGI es un instrumento muy potente de promoción de inversiones, como hace mucho no se veía en la Argentina. Es un instrumento claramente no liberal, sino desarrollista, pero hay que aprovecharlo, plenamente, y para eso se necesita este tipo de políticas. Bueno, Claudio, el tema de la semana fue la presentación del presupuesto, más allá, todo el debate de las condiciones en las que se presentó y las formas. El contenido del presupuesto, ¿cuál es tu lectura del contenido del presupuesto y además, los supuestos macroeconómicos sobre los cuales está hecho ese presupuesto?
Sí, me parece, Juan, que hay siempre distintas formas de analizar el presupuesto, ¿no? Los economistas lo primero que miramos, como decís vos, son las proyecciones macroeconómicas, claro. ¿Cuál es el escenario que plantea el gobierno? Que por lo general nos sirve como guía, pero siempre sabemos también que va a ser optimista. Son proyecciones muy optimistas, un crecimiento del 5% para el año que viene, un saldo comercial similar al que tuvieron este año, con un crecimiento superior de las importaciones respecto a las exportaciones. Y cuando uno hace los números también te da una mejora en los términos de intercambio. Esto quiere decir que los precios que nosotros exportamos van a aumentar más que los precios de los productos que nosotros importamos. Y cuando uno analiza el contexto internacional no estamos viendo eso, por el contrario, estamos viendo que los precios de los futuros del mercado agropecuario van a la baja. Y se están empezando a estancar, pero venían yendo a la baja. Bueno, entonces en eso nos sorprende, ¿no? Me parece que es un presupuesto optimista desde la macro. El gobierno, lógicamente, señaliza que va a seguir el proceso de apreciación cambiaria, al menos se va a mantener porque la tasa de evaluación del año que viene es 1,4%, similar a la tasa de inflación que proyecta, totalmente optimista, ¿no? O sea, el presupuesto dice que el año que viene la inflación va a ser del 18%, una caída de más de casi de 100 puntos porcentuales de un año a otro. En la historia argentina es difícil ver eso y por lo general cuando se vio hubo procesos de fuerte apreciación cambiaria, que no sería lo que sucede el año que viene, cuando la apreciación cambiaria se mantiene respecto a lo que termine siendo este año. De todas formas es lógico, ¿por qué? Porque nadie te va a poner en el presupuesto que va a devaluar, porque todos saldríamos corriendo a adelantarnos a esa situación. A mí lo que más me llamó la atención y lo que me parece más interesante para discutir es el primer artículo del presupuesto, que es cuando dice, bueno, en Argentina va a empezar a tener una regla fiscal, una nueva regla fiscal. Tuvimos una en el 99, la famosa convertibilidad fiscal que impuso el gobierno de Menem. Tuvimos después en el 2001 la famosa ley de déficit cero de Caballo, que ni se llegó a implementar, ¿no?, previa a la salida del cepo, y después en 2004 y medio también en una señal al FMI se hace algo que se llama la Ley de Responsabilidad Fiscal, que hoy en día sigue vigente, al igual que la del 99, más allá de que tienen muy poco impacto, ¿no?, en el día a día. Bueno, el gobierno dice, yo pongo mi nueva regla fiscal, que es que a partir de ahora el déficit financiero, o sea, va a ser nulo, va a ser superavitario o va a ser nulo. Esto quiere decir que el Estado tiene que garantizar, recaudar lo suficiente para pagar también los intereses de deuda. Hiperrígido, hiperrígido. Ahora, a mí lo que también me parece interesante de esto, y lo más disruptivo, si querés, respecto del presupuesto, hay otras cosas, pero para mí es la señal más fuerte, es que es muy probable que pierda fuerza también. Primero porque hay hasta errores de consistencia, ¿no? La regla fiscal dice que lo único que se van a ajustar son los gastos no automáticos, que son los discrecionales. Por ejemplo, no entran las jubilaciones, que es la gran discusión del presupuesto. Sí. Ahora, el presidente en la presentación que hizo en el Congreso dijo, si es necesario vamos a ajustar el gasto automático, o sea, vamos a ajustar las jubilaciones. Bueno, eso no está en este articulado. Entonces es una nueva responsabilidad fiscal, una nueva regla fiscal que parece más una buena intención, al menos desde el punto de vista del gobierno, de que vaya a tener una implementación que genere la señal de decir, bueno, la Argentina, más allá del gobierno que esté, va a cumplir esta nueva regla fiscal. ¿Vos creés que en este contexto, como está planteado, se puede cumplir con esa regla fiscal? Porque la dinámica económica es determinante. Vos hacías recién referencia a la ley de déficit cero. Eso fue, tuvimos ley. En el momento que estalla la convertibilidad, en el 2001 teníamos vigente la ley de convertibilidad, la ley de déficit cero y la ley de intangibilidad de los depósitos. O sea, 3 leyes y sin embargo la dinámica económica te llevó por otro lugar. Mira, me parece que el gobierno proyecta que este año va a terminar con un superávit primario del 1,5% y el año que viene va a ser del 1,3%, más o menos en la misma línea. Creo que la discusión sobre la mesa es cómo va a contener lo que decía también Federico respecto a lo que están viviendo las pymes, lo que se ve en el mercado de trabajo, lo que se ve también en indicadores sociales respecto a las consecuencias de la recesión y de este fuerte ajuste del gasto fiscal, que ya estuvo dentro del debate en el Congreso con el veto que terminó poniendo el presupuesto a una modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria y sobre todo una recomposición de los saberes porque se perdía el ajuste de enero. Bueno, creo que ahí está la discusión. Y el gobierno lo que parece es decir, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con total de cumplir con esta regla. Bueno, veremos hasta dónde puede negociar y hasta dónde puede terminar conteniendo las esquirlas de esta decisión tan fuerte de llevar una fuerte recesión en el primer año y a un fuerte ajuste fiscal. ¿Y vos ves alguna posibilidad de cumplimiento? Ya me dijiste que la inflación del 18% es, bueno, prácticamente no hay nadie que vea como que se pueda cumplir con ese número. De hecho, el REM está a un nivel muy por encima. El crecimiento, bueno, habría un rebote muy fuerte luego de 2 años de caída.
¿Ves esos números posibles? Me parece que, decíamos antes, y también va de la mano de lo del RIGI, ¿no? El RIGI es la salida del cepo cambiario para ciertos proyectos, para garantizar que van a poder sacar los dólares que ingresen, porque el gobierno está en una posición de mucha debilidad porque no logra acumular dólares. Si nosotros seguimos viendo que no se acumulan dólares, es muy difícil sostener un crecimiento de 5 puntos el año que viene. No hay mucho para decir, me parece, sobre eso, porque vas a empezar a tener problemas más temprano que tarde. El ministro de Economía había señalado, ahora el gobierno comunica también a través de streaming, un programa que tiene el Ministerio de Economía, y dijo, bueno, nosotros no vamos a volver a los mercados financieros internacionales el año que viene. Sin embargo, en el presupuesto pide una autorización por aproximadamente 3.500 millones de dólares para colocar deuda. Eso te da cuenta de que tiene un problema, que lo estamos viendo, digo, su novedad, en la caja en dólares. Entonces me parece que un crecimiento del 5%, de vuelta, es optimista, y que creo que también empezamos a ver que el modelo y lo que implementó hasta ahora el gobierno empieza a encontrar sus límites hasta también para la reducción de la inflación, que está estacionada en 4%. Y si mantiene el plan, que lo que viene haciendo hasta ahora con correcciones, con la baja del impuesto país, buscando que bajen los precios a partir de eso, se va a seguir encontrando con ciertas restricciones a perforar el 3%, acercarse más a un 2%. Y para que eso suceda, para corregir eso, me parece que va a tener que poner arriba de la mesa otro plan económico, un cambio en el plan económico y ser más ambicioso, algo que por ahí no va de la mano de un año de elecciones. Los dólares que, bueno, siempre necesita la economía argentina, le pregunto a ambos, ¿de dónde creen ustedes que van a provenir el año que viene? ¿Del RIGI, que planteaba Federico, del blanqueo, de un acuerdo eventualmente con el fondo que incluya fondos frescos? Mira, yo respecto a, como señalaba, me parece que respecto al sector externo creo que es el talón de Aquiles del programa económico desde el comienzo. Digo, ¿por qué? Porque la economía argentina la tenés que analizar como una economía latinoamericana de los años 80, restringida en el mercado de capitales y con una deuda importante a esta altura. Y para eso, ¿qué necesitas? Necesitas superávit de cuenta corriente, para servir el pago de capital y, digamos, y obviamente los intereses incluidos en la cuenta corriente. Entonces, para eso ¿qué necesitas? Necesitas un tipo de cambio real alto. Y Argentina no tiene hoy un tipo de cambio real alto. Y digo, no lo tuvo, digamos, hubo una máxima evaluación, pero después se lo fue comiendo bastante rápidamente eso. Entonces, me parece que ahí está el problema del modelo hacia adelante. Lo que decía Claudio, digo, hay un problema de acumulación de dólares, hay, como te digo, o hacer los números, hay un faltante el año que viene de 15.000 millones de dólares, y haciendo los números bastante generoso con la cuenta comercial, y bueno, y me parece que esos en general no tienen buenas resoluciones esos problemas en Argentina. Sí, es el gran interrogante. Continuando con lo que mencionaba Federico, vos no podés bajar la inflación si no haces una apreciación cambiaria, que es lo que hizo el gobierno este año. Ahora, ya sabíamos que no ibas a poder este año hacer una fuerte apreciación cambiaria porque no ibas a poder resolver en un año un problema estructural que tiene la Argentina, que después podemos discutir si es que realmente no hay dólares o al menos no sabemos generar las condiciones para que esos dólares se queden en la Argentina. Lo importante es que los dólares en la Argentina no están. Los argentinos tenemos, hablo en plural, no es mi caso, pero digo, el argentino promedio tiene dólares fuera del sistema, ya sea en el colchón o en el exterior. Y cómo generar las condiciones para que eso vuelva no se va a generar en un año, no se va a producir en un año. Entonces ahí me parece que empieza, a veces la discusión se corre de lo económico, volviendo sobre la regla fiscal. La regla fiscal, si el gobierno la va a terminar aprobando con un conjunto de diputados y de senadores que van a recambiar 4 años, los que vengan, va a haber otro ambiente porque por ahí quieren paliar parte de las consecuencias de las decisiones que se están tomando ahora, va a volver a cambiar. Entonces, también desde afuera lo que se ve es que, bueno, pueden apoyar a las políticas liberales del gobierno, pero al mismo tiempo no hay garantías de que haya un compromiso de la clase política de forma transversal para sostener al menos algunas de estas medidas en el tiempo. ¿Ustedes creen posible un escenario de unificación cambiaria durante el año que viene? Yo no lo veo. Yo creo que el gobierno ya está dando señales de que va a continuar con el cepo. Es un gobierno que, si bien es muy dogmático en algunas cosas, es pragmático en otras. Y el año que viene tiene elecciones. Y si bien hay una parte, yo entiendo, de mis colegas que le dicen al gobierno, bueno, salí del cepo. Yo soy en ese sentido... Perdón que te interrumpa, Claudio. Todo lo que dicen, hacelo ya, porque si no, lo más lejos posible del escenario electoral. Claro, del escenario electoral, pero con un contexto macroeconómico que todavía no te garantiza cómo puede ser esa salida del cepo
cuáles van a ser las consecuencias. El gobierno se puso un objetivo muy ambicioso que era este año bajar la inflación y este año generar una normalidad que, lo dijo el presidente en su discurso, él en un año quiere corregir, creo que mencionó 100 años de descalabros en la economía. Yo considero que ciertamente la economía política del plan económico, digamos, y de los objetivos era compleja. Digo, la herencia es la peor herencia que se recibió desde el 2001 para acá, pero de nuevo, priorizar, digamos, casi exclusivamente el combate a la inflación, que obviamente era necesario, digo, ir a una política desinflacionaria, pero digo, priorizarlo como única cosa y tratar de hacerla muy rápido te genera problemas, te genera los problemas que estamos comentando, los problemas en el sector externo. Digo, si querés, podés tomar como situación similar lo que pasó con Macri y con Federico Sturzenegger en el Banco Central con Inflation Targeting. Fue una política de desinflación muy exitosa. Ahora, con un atraso cambiario y en ese caso libertad en la cuenta capital libre y tasa de interés muy alta. Bueno, eso terminó mal. Entonces, lo que digo es, no es lo que uno quiere, lo que uno puede. Entonces, por ahí, seguramente yo hubiera optado por un proceso de desinflación menos rápido, pero que tuviera más consistencia el sector externo que el que tiene. ¿Cómo ven ustedes, para terminar, el escenario internacional que impacta tanto sobre la realidad argentina? Recién Claudia hacía referencia a que hay un supuesto de mejora en los precios de las commodities agrícolas que no está sostenido en ninguna proyección que se haga a nivel global. Tampoco hay una proyección alcista para el petróleo, que va a empezar la energía, va a empezar a jugar un rol importante en el sector externo argentino, ya del lado superavitario ahora. ¿Cómo creen ustedes que puede impactar este escenario de precios internacionales en la economía argentina? Bueno, y también probablemente un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal. Bueno, ¿te acordás que siempre se dice que los commodities juegan con el peronismo, juegan a favor del peronismo? Bueno, pareciera ser que sí, que el escenario hacia adelante no es un escenario de precios de commodities como el que hubo hace 2, 3 años después de la pandemia, con lo cual también ahí tenés un tema que no te va a jugar a favor, como decía Claudio. Sí, a ver, lo único positivo sería que finalmente con un periodo de reducción de tasas de interés a nivel internacional, ante la necesidad que tiene la Argentina de salir nuevamente a colocar deuda, mínimamente para hacer un rollover de los vencimientos altos que tenemos en el próximo año, eso podría ser en el margen positivo. Lo que pasa es que todavía tenés un riesgo país que te imposibilita volver a los mercados financieros internacionales. Y de vuelta, con el esquema que planteó el gobierno, ya se aprobó el RIGI, se aprobó la ley bases, bajó la inflación, más allá de que parte de la aceleración de diciembre tiene su responsabilidad porque tomó la decisión de hacer un fuerte salto cambiario, la bajó al 4%. Bueno, a pesar de todo eso, el riesgo país sigue siendo muy alto. Y no parecería que estén dadas las condiciones y de vuelta, si no hay un cambio más ambicioso en algunas cuestiones para el año que viene, que ello vaya a generar una fuerte reducción que te permita salir fácilmente de los mercados. Entonces, esa reducción de la tasa posiblemente pueda a la Argentina no impactarle de la forma que uno esperaría o vería con ojos más positivos. Y después lo que hablábamos antes del precio de las commodities tampoco te genera un buen escenario para el año que viene. Tampoco va a ser un año malo, pero no al menos un año que vos digas, bueno, me va a permitir generar más espalda, ¿no? Tener un viento a favor. Y todos estos temas, ¿cómo están impactando en el mercado de empleo? Sobre todo en el caso de las pymes, que son las grandes generadoras de empleo en Argentina. Mirá, de nuevo, como mirás el segundo trimestre, es la segunda caída de empleo más grande después de la del 2019. No está bien el mercado y como mirás la PEA también, ¿no es cierto? En la provincia de Buenos Aires ya estás en el 10%. Y creo que este es un dato importante a tener en cuenta, que la gobernabilidad, y esto lo dice Ricardo Delgado, ¿no es cierto? Siempre lo subraya. La gobernabilidad que dejó el gobierno de Alberto Fernández fue empleo pleno, con muy malos salarios, pero ese es un sostén de que no hubiera episodios políticos desagradables. Entonces eso se empieza a resquebrajar, lentamente o no tanto,
y hay que estar alerta a ese tema porque, ya te digo, se ve este comportamiento en el mercado de trabajo. Ustedes mantienen esa visión sobre el mercado de trabajo. Sí, ¿no? sí, creo que los indicadores fueron mejores igual a los que esperábamos a partir de la fuerte recesión que vivimos, seguramente por cómo venía armado el mercado de trabajo del año pasado. Y la luz de esperanza es que, por ejemplo, cuando miramos qué pasó con el IPI en julio, todos los sectores tuvieron un aumento en su producción medido de forma desestacionalizada y mensual. Entonces parecería que la recesión tocó un piso. Nosotros lo que seguimos sin ver, y mismo ahora el gobierno trata de mostrar esa línea, es una fuerte recuperación. Creemos que no están dadas las condiciones, de vuelta, no están dados los dólares para que tengas una fuerte salida, sino que por ahí se tocó un piso y vamos a empezar a movernos cerca de los niveles de producción que estamos viendo. Pero te agrego algo, Claudio. Digo, hoy sacó los datos la UIA y vuelve a caer en agosto, digamos. El adelantado muestra... Digo, que estás ahí. Estás ahí, claro, te vas a mantener, te vas a un piso y vas a ir subiendo, bajando mes a mes. Con lo cual es complicado, digo, no, obviamente la recuperación en B, yo cuando me hablaron, bueno, era una fantasía en todo momento, digo, no había ningún driver que uno podía proyectar hacia adelante que te generara una salida en B. Muy bien, Federico Poli, Claudio Caprarú, los dos, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pida. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.